En la siguiente lección veremos la clasificación de los costos. Los costos pueden ser clasificados de acuerdo en el enfoque que se les dé. Y tenemos el primero, de acuerdo con la función en la que se incurre. Entre los elementos del costo se encuentra la materia prima directa, que es el elemento sobre el cual se ejerce un valor con el objetivo de transformarlo en el producto terminado analizado. También entre estos elementos se encuentra la mano de obra directa, que es el premio a toda labor humana aplicada. Sobre la unidad de producto analizado, encontramos también los costos indirectos de fabricación. En este, como su nombre lo indica, son todos aquellos costos que no se relacionan directamente con la manufactura, pero que contribuyen y forman parte del costo de la producción, como por ejemplo mano de obra indirecta y materiales indirectos, calefacción, luz y energía para la fábrica, arrendamientos, entre otros. Adicionalmente, se encuentran los gastos de distribución o venta. Estos son los originados en el área que se encarga de comercializar el producto. Pues, por ejemplo, la publicidad, los salarios y las comisiones del personal de las ventas. Y por último, los gastos de administración, que son los que se originan en el área administrativa, como por ejemplo, pues igual los salarios, la papelería y los servicios públicos. En la siguiente veremos que de acuerdo a su identificación como una actividad, departamento o producto, y se divide en los siguientes: costos directos, lo que se identifica plenamente con una actividad, departamento o producto. Ejemplo, la materia prima directa y la mano de obra directa, y los costos directos de la tecnología, los cuales se relacionan directamente con el producto. El salario del director de ventas, el costo que se identifica directamente con el departamento respectivo, y el costo indirecto son los costos que no podemos identificar como una actividad determinada, por ejemplo, la depreciación de la maquinaria, el alquiler del edificio, de las plantas y oficinas, el salario del director de producción respecto al producto. Algunos costos presentan características duales, es decir, son directos e indirectos al mismo tiempo. El sueldo del director de producción es directo con la relación al departamento, pero indirecto con relación al producto. Como vemos, todo depende de la actividad en la que se esté realizando. El siguiente es de acuerdo con el tiempo en que fueron calculados. Costos históricos son los costos que se produjeron en determinado periodo. Ejemplo, los costos de los productos vendidos o los costos de los productos en proceso. Los costos históricos son de gran ayuda para predecir el comportamiento de los costos predeterminados. En el siguiente tenemos los costos predeterminados. En estos son los costos que se estiman con base en datos estadísticos y proyecciones. Se emplean en la preparación de presupuestos. Tenemos la siguiente clasificación, que es de acuerdo con el tiempo en el que se encarga o se enfrentan a los ingresos. Costos de periodo. Estos costos que se identifican con los intervalos de tiempo y no con los productos o servicios. Ejemplo, el alquiler de las oficinas de la compañía, cuyo costo se carga al periodo en que se utilizaron las oficinas, al margen de cuando se vendan los productos. Otro costo es del producto, lo que se lleva contra los ingresos únicamente cuando han contribuido a generarlos en forma directa. ¿Qué quiere decir? Son los costos de los productos que se han vendido. Los costos de los productos que no contribuyen a generar ingresos en un periodo determinado quedarán inventariados. Tenemos la siguiente, que es de acuerdo con el control que se tenga sobre la ocurrencia de un costo. Los costos controlables son aquellos sobre los cuales una persona en determinado nivel
tiene autoridad para realizarlos o no. Un ejemplo serían los sueldos de los directores de venta en las diferentes zonas. Son controlables para que el director general de ventas, el sueldo de las secretaria para su jefe inmediato. Es importante notar que en una última instancia todos los costos son controlables en uno u otro nivel de la organización. Resulta evidente que a medida que nos referimos a un nivel alto de la organización, los costos son más controlables, es decir, la mayoría de los costos no son controlables a niveles inferiores. Y tenemos aquí la referencia pues de los costos no controlables. Son aquellos sobre los cuales no se tiene autoridad o control. Y un ejemplo sería el costo de la depreciación del equipo para el supervisor de producción, ya que tanto la compra del equipo como el costo de la depreciación es una decisión tomada por la alta gerencia. Y aquí tenemos lo que es de acuerdo a su comportamiento, costos variables son los que cambian o fluctúan en relación directa con una actividad o volumen dado. Dicha actividad puede ser referida a las producciones o ventas. Son variables en el total y fijos por unidad. Ejemplo, el costo de la materia prima cambiada de acuerdo con la función de producción y las comisiones de acuerdo con las ventas. Para efectos de cálculos matemáticos y estadísticos, pues tenemos la siguiente fórmula: Y igual a Bx. Después miraremos qué significa cada uno. Tenemos los costos fijos, estos son los que permanecen constantes de acuerdo de un periodo determinado o un nivel de producción, conocido como un rango relevante sin importar los cambios en el volumen de producción, son fijos en el total y variables por unidad. Como ejemplo, los sueldos, la depreciación de línea recta, alquileres de edificios. Para efectos matemáticos tenemos la siguiente fórmula: Y es igual a. Y tenemos la siguiente clasificación, que dentro de los costos fijos tenemos dos categorías: costos fijos discrecionales. Estos son los susceptibles de ser modificados, como por ejemplo el sueldo, la publicidad y los gastos de capacitación. Y los sueldos fijos comprometidos, estos no aceptan modificaciones, son los llamados también costos sumergidos o hundidos, por ejemplo la depreciación del edificio y la maquinaria, como ya lo mencionábamos. Y como último tenemos el costo semivariable o mixto. Están integrados por una parte fija y una variable. El ejemplo típico son los servicios públicos, el alquiler de los equipos. Para efectos presupuestales, estos costos deben ser separados en sus componentes fija y variable. La fórmula que tenemos, que es una fórmula presupuestal de los costos mixtos, puede indicarse como Y es igual a más Bx. Y hasta aquí terminaría lo que es nuestra lección.